Buenos días, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Esta mañana siento el deseo en mi corazón de compartir con ustedes una breve reflexión de la palabra de Dios. Para ello me estaré fundamentando en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 14. Cuando la palabra de Dios nos dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Nos dice la palabra de Dios allí, para que empecemos a analizar un poco la condición del ser humano. Algo que hace falta en la humanidad es el reconocimiento de su condición. El ser humano cree estar vivo, pero desconoce que está muerto. ¿Está muerto en qué? En la condición de pecado en que ha nacido todo ser humano. Aún los niños, desde que nacen en una condición de estar muertos. Porque el pecado, la mancha del pecado que se ha heredado desde Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, cuando optaron en su corazón por creer a Satanás y no a Dios, desde aquel momento entraron en una situación de muerte, cuando el Señor, en el momento que a ellos se les abren los ojos y tienen el conocimiento de lo que es el bien y el mal, hay una convicción de pecado. Por tanto ellos sintieron temor, sintieron vergüenza de su desnudez. Allí se manifiesta para el hombre una condición de ¿qué? De conciencia de pecado. Y cuando hay conciencia de pecado, tenemos muerte. En Efesios capítulo 2, versículo 1, nos dice la palabra de Dios, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que en nuestros delitos y en nuestros pecados estamos muertos. Pero hay uno que nos da vida y es Jesucristo. Él dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor, nuestro Padre, ha sido misericordioso para con nosotros y nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Y he allí, por eso cuando leemos en Efesios, cuando dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Nosotros podemos mirar y decir que las personas están enfermas espiritualmente. Cuando hay un decaimiento entre los hermanos en la iglesia, hay decaimiento espiritual y se dice que se está enfermo espiritualmente, que el espíritu está enfermo. Pero la verdad es que cuando hay decaimiento por causa del pecado, se está en una condición de muerte. Cuando miramos a la humanidad y decimos la humanidad está enferma, nosotros como líderes, como pastores, como orientadores de los rebaños del Señor, debemos tener en cuenta este principio, que cuando nos acercamos a alguien que desconoce las Escrituras, que desconoce a Cristo como Salvador, esta persona está en una condición de muerte. ¿Cómo llevar estas personas a la condición de vida, o por lo menos a la condición de esperanza de vida? La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 16, en el versículo 1 al 3. Denme un segundo, lo busco por aquí. Proverbios capítulo 16, versículo 1 al 3. Vamos a tener allí este punto.
¿Cómo puede una persona estando muerta en sus delitos, en sus pecados? Recuerden, en sus delitos, en sus pecados están muertos. Y el mundo está en una posición de conformidad y luchando por su vida, buscando sustentar su vida, buscando darle sentido a su vida, pero en realidad no hallarán ese sentido para su vida si no conocen de Cristo. Y para poder conocer de Cristo, voy a mirar entonces aquí en el libro de Proverbios 16, donde dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta a la lengua. Para el hombre poder hallar a Dios, poder ser hallado por Dios. Recuerden cuando el hijo pródigo se fue, y cuando el padre dijo: este es mi hijo que estaba perdido y ha sido hallado. Pero podemos ver la condición del hijo pródigo, de en su situación de dificultad, de hambre, de escasez, su degradación personal, hasta llegar al punto de querer arrebatar la comida de los cerdos y alimentarse de ella. Allí el hombre se vio en la necesidad de reconocer a su padre. Y es lo que allí Proverbios nos está diciendo: del hombre son las disposiciones del corazón. El hijo pródigo dijo que iría donde su padre y le pediría que le hiciera como uno de sus siervos, porque él reconocía que aún los siervos de la casa de su padre se sentaban a la mesa, comían mejor que los cerdos. Entonces es allí donde el hombre debe entrar, y nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, como luminares para el mundo, como la luz del mundo a la cual nos ha llamado Cristo, tenemos esta tarea de convencer al mundo de pecado. Debemos convencer a aquellos que les falta conocimiento, aquellos que no han sido tocados por el Espíritu Santo, convencerlos de pecado, para que haya una convicción en ellos, una necesidad, y esta necesidad genere una disposición. Nosotros tenemos que mostrarle el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Mostrarles la solución a su problema. Recuerden que tenemos un problema por solucionar. Tenemos al enemigo que ha creado estructuras, barreras, para que los hombres no entiendan cuál es el verdadero propósito de Dios en sus vidas, para que no entiendan cuál es el propósito de sus vidas. Y nosotros, como reyes y sacerdotes del Dios y Padre Altísimo, es nuestra tarea encaminar a aquellos hombres. Como nos dice Romanos capítulo 10, versículo 14, debemos mostrarle, hablarle a aquel en el cual no han creído, y el único que puede darles vida eterna, que puede darles salvación, que puede darles sentido a sus vidas. Dice la palabra: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de su lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Miren el camino que el Señor está mostrando aquí en el libro de Proverbios. Primeramente, disposición del corazón. Luego habrá una respuesta de Dios a su oración. Habla de la convicción del ser humano de que cree que está obrando bien, que está haciendo bien en su vida, y exhorta a encomendar los caminos del hombre a Dios. Todas sus obras encomendarlas al Señor. Entonces aquí empieza un proceso donde no es el hombre quien halla la perfección, sino que es hallado por la perfección, que es el poder de Dios que va a empezar a obrar en la vida de los hombres. Y para esto tengo como testimonio
el hecho que ocurrió allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, cuando la palabra de Dios nos habla sobre Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Tenemos que era un centurión. Hechos capítulo 10, versículo 1, principalmente hasta el versículo 6, de lo que él es, lo que él ha dispuesto y lo que es la respuesta de Dios, es lo que nos da respuesta a lo que nos dice el libro de los Hechos. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Miren lo que hacía este hombre: hacía limosnas y oraba a Dios. Para que miremos el orden de la respuesta de Dios. El hombre primero hacía limosnas y luego oraba a Dios en el orden de su presentación. Pero ahora viene la presentación de Dios. Dice: y mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Miren el orden que da el ángel a la respuesta. No son sus limosnas para que el hombre no se gloríe en sus obras, sino sus oraciones, las que han llegado primeramente a Dios, y luego también sus acciones. No debemos desconocer que es de nosotros, los hijos de Dios, los siervos de Dios, hacer acompañamientos a los necesitados. Esa es la verdadera religión, sin mancha, sin mácula, delante de Dios, como nos dice Santiago capítulo 1, versículo 27. Vemos este hombre hacía obras, pero aparte de estas obras, oraba a Dios. Y lo principal es la oración, que es lo que nos muestra lo que nos está diciendo el libro de Proverbios 16, versículo 1. Del hombre es la disposición de su corazón, mas de Jehová es la respuesta a los labios. Entonces vemos a Cornelio, y aquí vemos manifestada la misericordia de Dios para los hombres y el respaldo de su palabra. La palabra de Dios no necesita mucha interpretación. Simplemente lo que necesita son personas a las cuales Dios abra sus ojos espirituales, despeje la cerradura que hay en su entendimiento por causa de la idolatría, del pecado, por causa de la vanagloria, por causa de la suficiencia del hombre. Son autosuficientes. Y todo esto limita el obrar de Dios en los hombres. Y para esto los hombres necesitan ser iluminados. Porque ahora viene la respuesta. Dice el Señor, le dijo el ángel a Cornelio: envía pues a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Allí entramos nosotros, como predicadores, como mensajeros, como testigos de Cristo, a dar testimonio al mundo, para que los hombres conozcan a Dios. La debilidad de los seres humanos es que no han conocido a Dios. La debilidad de los hombres es que los hombres creen que es por sus obras, que es por su fuerza, que es por su autodominio, y no el dominio propio que Dios da a todo aquel que el Espíritu Santo viene a ser morada en su vida, en su cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo, como nos dice la santa palabra de Dios. Somos templo del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros
el cual no es de nosotros, así como nosotros mismos no nos pertenecemos. ¿Dónde están las obras de los hombres? ¿Dónde están los pactos que los hombres pueden hacer con Dios? Me hablan de pactos y no, yo ofrezco a Dios esto, yo ofrezco a Dios aquello, yo ofrezco bienes. Aquí no se trata de bienes, de economía. Aquí se trata de que el hombre disponga su corazón para Dios. Y eso es santidad. Y allí es donde somos comprados con sangre, por la sangre de Cristo. ¿Y quién que compra una morada no la remodela? No la organiza según su gusto. Asimismo el Señor, como buen alfarero, nos toma, así como el alfarero allí en el libro de Jeremías, tomaba el barro y el barro se desarmaba en sus manos. Y él volvía y lo hacía otra vasija nueva, conforme a él le parecía bien. Y es lo que Dios hace con el hombre. Y lo que Dios quiere hacer con el hombre. Y este es el evangelio de vida. Que Dios quiere salvar al mundo. Que Dios quiere salvar la humanidad. Que Dios quiere salvar familias. Pero deben disponerse para Dios. Porque es el mismo Espíritu Santo, y lo vemos en Juan capítulo 16, versículo 8, cuando el Señor está hablando sobre la venida del Espíritu Santo, del otro Consolador. Dice, y cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Allí vemos un orden especial, donde hay alguien que ya está juzgado, y ese alguien está luchando, porque no está conforme con su sentencia, porque cree que si nosotros somos dignos de salvación, él también podría tener salvación. El enemigo es sagaz. Por eso lo llaman la serpiente antigua. Aquel que se presentó a Adán y Eva en el huerto del Edén. La serpiente manifiesta su carácter, su sagacidad, su sutileza para convencer, para llevar a que los hombres se aparten de Dios. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos convence de pecado, el cual redarguye todo nuestro interior para que nos convenzamos de nuestra condición, para que aceptemos de que no somos dignos de la misericordia de Dios. Pero a Dios le ha placido dar al mundo su justicia mediante su Hijo Jesucristo. Por eso, como nos decía Efesios 2, también nos lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Nos dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y este es el anuncio que debemos dar nosotros a la humanidad, para que la humanidad sea rescatada por Dios. Hoy se predican tantos misterios. Hoy se predican tantas formas de adquirir milagros. Pero ¿dónde se predica el milagro mayor de la resurrección, la restauración de la vida a la muerte? Hay una humanidad que se encuentra como se encontraba Lázaro. Lázaro estaba en una condición donde creían
no podía ser resucitado porque ya hería, porque llevaba 4 días muerto. Pero hay algo principal que sucede allí. Jesucristo lo llama y le dice: Lázaro, ven. Lázaro sale de su tumba. Allí hubieron hombres que removieron la piedra. Hoy nosotros, los siervos y hijos del Dios y Padre Altísimo, nuestra tarea es remover la piedra para que Jesucristo llame a aquellos hombres a vida. Recuerden que no es nuestra obra, sino la obra de Dios, el poder de Dios que obra a través de sus hijos. No hagamos lo mismo que hizo Moisés, de ir a golpear la roca, de vanagloriarnos, de robar la gloria a Dios. Nosotros sembramos, regamos, pero es Dios quien da el crecimiento, mis amados hermanos. La gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Pido al Dios y Padre Altísimo que esta predicación, este estudio de la palabra, un poco extenso, pensaba hacerlo más corto, pero no tengo control de mí cuando hablo la palabra de Dios. Que este mensaje, para los que han escuchado hasta el final, sea de gran bendición y transformación para sus mentes y sus corazones, como hijos y siervos de Dios. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro delante de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor levante su rostro delante de ustedes y les conceda paz. La bendición del Señor sea con ustedes. Recuerden de dar like, de compartir, para que este mensaje no se quede allí. Compártalo en redes sociales, en WhatsApp, por donde Instagram, por donde ustedes vean. Porque necesitamos despertar el mundo, mis hermanos. Necesitamos que los hombres y mujeres y niños, ancianos, conozcan de Dios. No seamos egoístas. Él nos llamó y nos salvó. Y lo que de gracia recibimos, de gracia damos. El Señor los bendiga.